Bienvenidos Undua Moon S a su canal de confianza para todo lo que tenga que ver con las celebridades turcas, las telenovelas Moon S apasionantes y por supuesto, los romances Moon S jugosos. Espero que tu copyright N tan emocionados como yo porque hoy tenemos un tema que sinceramente, ha estado incendiando las redes sociales y nos tiene a todos con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el posible, el rumoreado, el quizul de ese cierto romance entre dos de las estrellas Moon S brillantes del firmamento turco, Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Parrafoilu. Su copyright es el tema del momento y estamos aquí para analizarlo todo, desde las pistas Moon S sutiles hasta las pruebas Moon S evidentes. Asu que prepun rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompud u con diéresis más menos m en este viaje lleno de especulaciones, deseos y por supuesto, mucho drama. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar urene toda la información superíndice 3n que necesitan sobre sus actores favoritos, las últimas noticias de las series turcas y por supuesto, todos los chismecitos Mood S calientes. Asu que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al grano. Mert y Afra. Afra y Mert. Dos nombres que juntos parecen magia. Dos talentos indiscutibles que han conquistado nuestros corazones con sus interpretaciones en la exitosísima serie Yalu con diéresis An. Pero, ¿será que su química en pantalla se ha traspasado a la vida real? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Para entender la magnitud de este rumor, tenemos que retroceder un poco y analizar su trayectoria juntos. Desde el primer momento en que Mert y Afra aparecieron en pantalla, la conexión superíndice 3n entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la química palpable, era evidente que había algo especial entre ellos. Y claro, como buenos fans que somos, empezamos a fantasear con la idea de que ese amor traspasara la pantalla. Pero la realidad es que al principio, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación superíndice 3n romántica. Insistúan en que eran solo buenos amigos, con más menos eros de trabajo con una excelente relación superíndice 3n. Y claro, nosotros los Mood SQ copyrighticos lo aceptamos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Las miradas se volvieron Moon S intensas, las sonrisas Moon SCU superíndice 3 cómplices, y las interacciones fuera del set se hicieron Moon S frecuentes. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos en restaurantes, en fiestas, incluso de vacaciones, y aún fue cuando las alarmas empezaron a sonar. Uno de los momentos clave que encendió superíndice 3 las redes sociales fue cuando se filtraron unas fotos de Mert y Afra disfrutando de unas vacaciones juntos en un destino paradisíaco. En las fotos se les veo relajados, felices, abrazados como una pareja de enamorados. Obviamente las redes sociales explotaron. Los fans se volvieron locos. Los medios de comunicación superíndice 3n se hicieron eco de la noticia. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿finalmente confirmaron su romance? Lo curioso es que a pesar de la evidencia, tanto Mert como Afra se mantuvieron en silencio. No confirmaron ni negaron nada. Lo cual, seamos honestos, solo alimenta superíndice 3 a UN Mood S los rumores. Porque, como dice el dicho, el que calla, otorga. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Agárrense de sus asientos. Profundicemos en esas vacaciones paradisíacas. Las fotos, mis queridos chismosos, no eran meras instantáneas de dos amigos tomando el sol. No. Eran mucho más que eso. Eran la evidencia, o al menos la percepción de la evidencia, de un amor floreciente. Se rumoreaba que las fotos fueron tomadas por un paparazzi, un profesional del lente que acechaba a las estrellas en busca de la primicia perfecta. Pero, ¿y si les dijera que hay quienes creen que las fotos fueron filtradas intencionalmente? Exacto. Algunos conspiranoicos piensan que el equipo de relaciones públicas de alguno de los dos actores, o incluso ambos, orquestó la filtración para generar aún más interés en la serie y, por supuesto, en la posible pareja. ¡Escándalo! Y no olvidemos los pequeños detalles. La forma en que Mert miraba a Afra en las fotos. ¡Ay, esa mirada! Era una mirada de adoración, de cariño, de bueno o de alguien que está perdidamente enamorado.
Y la sonrisa de Afra, radiante y genuina, reflejaba esa misma felicidad. Además, las fuentes anónimas aseguraban que la pareja se mostraba inseparable durante sus vacaciones. Que compartían largas caminatas al atardecer, cenas románticas a la luz de las velas y risas interminables. ¡Uf, qué envidia! Pero la cosa no quedó superíndice 3au. A partir de ese momento cada interacción superíndice 3n entre ellos era analizada con lupa. Cada comentario, cada gesto, cada mirada, todo era interpretado como una prueba de su romance. Y es que la verdad, ellos no parecían esforzarse mucho por ocultar lo que sentían. Por ejemplo, en varias entrevistas se les ha visto muy superíndice 3 cómplices, bromeando entre ellos, incluso lanzud, 12 miradas que derretiruan el iceberg de ese grande. Además en las redes sociales, suelen intercambiar comentarios y emojis que para muchos, son una clara muestra de afecto. ¿Recuerdan el comentario que Mert le dejó a Afra en una foto donde ella lucía espectacular? Un simple guzel, pero cargado de intencionalidad. Y la respuesta de Afra a un corazón rojo simplemente encendió las redes sociales. Además, la presión de los fans, mis queridos chismosos, es un factor crucial en todo esto. Los fans de Yalu Kondiere Sisan han adoptado el nombre de Afram para la posible pareja, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y amor. Crean edits de sus escenas juntos, analizan cada detalle de sus entrevistas y sueñan con el día en que confirmen su romance. La presión es inmensa. ¿Estarán cediendo ante ella? Pero copyright es lo que hace que este posible romance sea tan especial. Bueno, creo que hay varios factores. En primer lugar, ambos son extremadamente talentosos y carismáticos. Tienen una química innegable y una conexión superíndice 3n muy especial. En segundo lugar, su relación superíndice 3n en la serie Yalu Kondiere Sisan ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y creo que muchos fans sueu más menos han con ver ese amor traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Pensemos un poco en sus personajes en Yalu Kondiere Sisan. Afra interpreta a Seyran, una joven fuerte e independiente obligada a casarse con Ferit, interpretado por Mert. Ferit, por su parte, es un chico rebelde y mujeriego que poco a poco se enamora de Seyran. Su relación en la serie está llena de altibajos, de drama, de pasión, y de una tensión sexual que traspasa la pantalla. Es precisamente esa complejidad, esa montaña rusa de emociones, lo que ha enganchado a tantos espectadores. Y por supuesto, la magistral actuación de Mert y Afra es lo que hace que todo sea tan creíble. Se meten en la piel de sus personajes de una manera impresionante. Además, hay que tener en cuenta que ambos son muy discretos con su vida personal. No suelen hablar mucho de sus relaciones y prefieren mantener un perfil bajo. Lo cual, parado superíndice 3 gicamente, solo aumenta el interu copyright ese del público por saber ese sobre ellos. Y aquí entra en juego el papel de los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias y chismes sobre las celebridades. Constantemente están siguiendo los pasos de Mert y Afra, buscando cualquier pista que confirme su romance. Los paparazzi los persiguen a todas partes, los reporteros les hacen preguntas incómodas en las alfombras rojas y los programas de chismes analizan cada uno de sus movimientos. Es una locura. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Mert y Afra no confirmen oficialmente su romance, no podemos dar nada por sentado. Pero como dirá mi abuela, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Y no solo suena, sino que está creando una verdadera inundación de rumores y especulaciones. Pero volvamos a la serie. Podría ser que la intensidad de su trabajo juntos haya contribuido a su conexión. Imaginen pasar horas y horas grabando escenas románticas, mirándose a los ojos, besándose. Es inevitable que surjan sentimientos. Además, el ambiente en el set de grabación, según algunos miembros del equipo, es muy positivo y relajado. Hay mucha camaradería entre los actores, lo que facilita la creación de una atmósfera propicia para el romance. Un verdadero caldo de cultivo para el amor. Y la verdad es que como fan de las telenovelas turcas y del amor en general, me encantaría que este rumor fuera cierto. Creo que Mert y Afra harían una pareja maravillosa. Son talentosos, guapos, carismáticos y, lo más importante, parecen estar muy enamorados. Pero ojo, también hay que ser realistas.
El mundo del espectáculo es muy complicado y las relaciones entre las celebridades pueden ser muy volátiles. A veces lo que parece amor verdadero no es más que una estrategia de marketing o un simple capricho. Pero independientemente de si su romance es real o no, lo que es innegable es que han logrado crear una magia especial en pantalla. Su química es innegable y su talento es incuestionable. Y eso es lo que realmente importa al final del dúo. Han logrado conectar con el público de una manera muy especial, transmitiendo emociones genuinas y contando una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que nadie les puede quitar. Y ahora, llegamos al final de este chismecito. Hemos analizado las pruebas, las pistas y las especulaciones. Hemos hablado de su química en pantalla, de sus interacciones fuera del set y de las fotos que han incendiado las redes sociales. Hemos profundizado en los rumores, las teorías conspirativas y la presión de los fans. Hemos cubierto todos los ángulos posibles. En resumen, hemos explorado a fondo el posible romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Parrafoilu. Y aunque no tenemos una confirmación superíndice 3N oficial, la verdad es que las evidencias son bastante convincentes. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Solo el tiempo dirá si este romance es real y duradero, o si se trata de una simple fantasía de los fans. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje lleno de chismecitos y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado hacia copyright Ndolo. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Mert y Afra están realmente enamorados? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? ¿O quizás una simple amistad? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright piensan. No se corten. Quiero leerlos a todos. Y no se olviden de compartir sus teorías más locas. Me encanta leer sus ideas. Y para terminar, quiero recordarles que le den me gusta al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tengo muchos más chismecitos y noticias sobre el mundo de las telenovelas turcas en camino. Gracias por vernos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, manténganse al tanto de este chisme porque seguro que habrá más noticias muy pronto. Besitos a todos. ¡Mua!